tercera razón por la que estudiar la Biblia es que esa palabra es nuestra fuente de victoria. Y ejemplo de ello es lo que dijo David, el rey David, en el Salmo 119, verso 11. Dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces la palabra es nuestra victoria sobre el pecado. Y a medida que asimilamos, comprendemos y entendemos la palabra, es el recurso que el Espíritu Santo usa para guiarnos. La palabra nos brinda victoria sobre Satanás. Y Mateo 4 nos muestra una ilustración típica sobre cómo vencer a Satanás por medio de la palabra de Dios. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La palabra griega pierasmos puede significar tanto tentación como una prueba. Esto quiere decir que se puede interpretar como algo bueno o como algo malo. Y es por esta razón que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, porque él sabía que Jesús se encontraría con una prueba y él la podría vencer. Por el otro lado, Satanás quería usar esa prueba como una tentación para derrotar a Jesús y hacerlo que fracasara incluso antes de que comenzara su ministerio. El verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y en ese momento vino a él el tentador, después de los 40 días. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo que en realidad Satanás le estaba diciendo a Jesús era algo así como: oye, ¿tú no es que eres el hijo de Dios? ¿Te mereces algo más que estar en un desierto? En medio de unas piedras, de un desierto de piedras, pasando hambre durante tantos días. Oye, tú te mereces algo mejor, deberías vivir como un rey. Y ahí es cuando él empieza a comerle la cabeza, como hace con nosotros. Y es cuando empezó a tentarlo, diciéndole: convierte las piedras en pan. Vamos, si tú te lo mereces, tú no has hecho nada malo, eres bueno. Pero en realidad, él estaba tentando a Jesús que se saliera del plan de Dios. Él estaba sugiriendo que lo que Dios podía ofrecerle a Jesús no era suficiente. Que digamos que el plan de Dios iba a acabar con Jesús. Por eso le sugirió dejar de depender de Dios. Satanás estaba tentando a Jesús a que dejara de depender del cuidado de Dios. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús afrontó la tentación de Satanás con la palabra de Dios, afirmando su fe en las promesas de Dios y dependiendo de esas palabras, descansando en el cuidado de Dios y en las promesas del Padre. En el versículo 5 leemos: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo. Más o menos Jesús se encontraba a unos 100 metros del suelo. Y en ese lugar Satanás tentó a Jesús, recordando una promesa de Dios, y le decía: échate abajo, si no está escrito que los ángeles de Dios te cuidarán. El diablo le decía a Jesús: si realmente confías en la palabra de Dios, en sus promesas, ¿por qué no decides lanzarte y esperar a que sus ángeles te vengan a rescatar? A lo que en el versículo 7 Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Satanás llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré si postrado me adores. Y entonces Jesús le respondió: vete, Satanás. Porque es decir, resistió a Satanás, como dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Es decir, Dios al final cumplió todas sus promesas con Jesús. Jesús triunfó sobre el diablo a través de la palabra de Dios, nuestra fuente de victoria. En segundo lugar, la palabra es fuente de victoria también sobre los demonios. Lucas 4 nos proporciona otra ilustración interesante y vamos al versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres tú, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? Observar cómo Jesús establece su poder y su autoridad sobre Satanás
con su palabra. El pueblo reconoció que Jesús hablaba con autoridad porque con una sola palabra subyugó una legión de demonios. Ahora podemos hallar victoria sobre la tentación. Vamos por ejemplo a Efesios capítulo 6 verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para el apóstol Pablo, la pieza final de la armadura de Dios era la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Según la palabra griega utilizada en este versículo, vemos que se refiere a una daga corta y pequeña. Entonces la palabra debe ser un arma utilizada muy concretamente y en un lugar vulnerable en el ejército enemigo. ¿Para qué? Para que al llegar penetre y haga un daño irreversible. Y en este caso algo también interesante que podemos notar en este versículo es que cuando usa la palabra palabra, en griego hay dos tipos de palabras que se refieren a palabra. Está la palabra logos, que es la palabra escrita de Dios, la palabra en general, y también está la palabra rema, que se refiere a una palabra específica, que es dada para una ocasión en especial. Entonces, Dios nos puede dar una palabra rema a través de logos, a través de la palabra escrita, nos puede dar un rema que se aplica a una situación específica, o Dios también nos puede hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, a través de la oración, o a través de nuestros hermanos, a través de nuestros pastores, nuestros líderes en la iglesia. Dios nos puede dar esas dos, pero concretamente este pasaje se refiere a la palabra rema, aquella que es dada específicamente para una situación, una circunstancia concreta. Entonces entendemos que la espada del Espíritu, que es la palabra específica de Dios, se nos da para que la usemos en un punto específico de una tentación, de un problema, de un pecado, de cualquier situación, una enfermedad, cualquier situación. Pero debe ser una palabra rema, una palabra específica que se da para esa situación. Entonces, podemos concluir diciendo que tener la espada del Espíritu no es poseer este libro, sino tener una palabra específica dada para una tentación específica. Es decir, ser capaces de extraer un rema del logos, de la palabra escrita. ¿Y eso cómo viene? Primero conociendo la palabra. Es decir, cuando nosotros conocemos este libro, estamos conociendo la mente de Dios, cómo Dios piensa, cómo Dios habla. Y cuando nosotros conocemos eso, lo atesoramos en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene, nos da revelación, nos ilumina, nos muestra, nos da palabras para X situación concreta o determinada. Por lo tanto, no podemos vivir nuestra vida cristiana sin estudiar, sin conocer la palabra de Dios, que es nuestra fuente de ¿qué? De victoria, de gozo, de paz, de felicidad. Hey, gracias por haber visto este video hasta el final. Me despido hasta la próxima. Y no olvides suscribirte en este canal para recibir más recursos que inspirarán tu vida y tu relación con Dios.